You know we always for the ladies. Brindemos por eso. Ahí estamos disfrutando de la música en la mañana, 10 de la mañana, 50 minutos. Se va pasando la mañana rápidamente. Hemos subido fotografías en nuestras redes sociales para cómo ha quedado la fuente de agua de la Plaza Pío León en la ciudad de Jesús María, después de la fuerte helada de esta mañana, esta madrugada, ¿no? La temperatura a esta hora 2 grados, 2 décimas, cielo despejado, humedad del 77%, vientos del sector sudeste a 3 kilómetros por hora, la visibilidad 10 kilómetros. Bueno, y ya estamos aquí en los estudios con la doctora Miriam Susana Alijos, porque hoy vamos a hablar más que interesante el tema, y decíamos desde ayer que todas aquellas mujeres que se dedican al trabajo en el hogar, bueno, que estuvieran atentos y que podían enviarnos algún tipo de consulta si así lo desean, para que sean contestadas aquí al aire, o que estuvieran atentos porque íbamos a estar hablando sobre el empleado doméstico, ¿no? Doctora Miriam, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo les va a todos? Bueno, efectivamente hoy vamos a hablar sobre el trabajador, el personal doméstico. Le vamos a decir personal doméstico, pero en realidad Bien. no es la palabra técnica, porque no solamente se acota al trabajo doméstico, sino hay otras categorías más. Bueno, sabemos que lo doméstico es una ocupación tan antigua como... es una de las más antiguas y está relacionada en sus orígenes con la esclavitud y otra forma de servidumbre, y son trabajadores muy postergados y con una característica muy particular de siempre haber tenido una escasa protección. La ley ha designado un estatuto para ellas y una ley, que es la ley de empleadas de trabajadoras particulares, que es la ley 26844, en donde regula la jornada de trabajo, las vacaciones, las licencias especiales y demás, todo inherente a esto. Y tiene una característica muy particular esto, porque son consideradas bajo este régimen solamente aquellas que han sido contratadas por personas físicas, y están excluidas los sujetos o los trabajadores domésticos y de demás categorías que han sido contratados por personas jurídicas, por clubes, por asociaciones sin fines de lucro, por clubes de campo. También están excluidos los que hacen de chofer, porque tienen otro régimen distinto, aquellos que solamente son contratados para choferes, y están excluidos también todas aquellas, el cuidado de personas con fines terapéuticos, porque ya sería un personal de enfermería. Bien. Tenemos 5 categorías dentro del empleado, dentro del régimen de este régimen de trabajadores en casas particulares, que son los supervisores, los caseros, que son aquellos que cuidan la vivienda que habitan, el personal para tareas específicas, por ejemplo, los cocineros, sí. El personal para tareas generales, lavado, planchado, limpieza, y también tenemos una categoría que es la asistencia y cuidado de personas, que sería el niñero, o a lo mejor un cuidado de ancianos, siempre y cuando no sea un cuidado terapéutico. Estas categorías entran dentro de esta ley, y las regula esta ley. Yo, más que nada, y más que aburrir con todo este tema de la parte tan teórica, sí. Me he hecho un apuntito con varias cosas que nos han sucedido, que le han sucedido a determinadas personas y nos han consultado, y que son los puntos en cuestión en esto. Como por ejemplo, sabemos que la ley les permite el trabajo de hasta 8 horas diarias, sí. Con un tope de 9 horas diarias. Si el trabajador doméstico trabaja 6 horas diarias, o una 2/3 parte de lo que la jornada laboral le exige, ya es un trabajador a tiempo completo.
ya le tenemos que pagar el haber completo, el haber mensual completo. Es media jornada únicamente aquel que trabaja la mitad de la jornada y que no tiene una excesiva cantidad de horas extra, porque significaría que estamos ocultando un trabajador a jornada completa. El tenerlo media jornada y pagarle horas extras significaría de que yo estoy necesitando un trabajador a jornada completa. Entonces, cuando supere más de 6 horas por día, que trabaja lunes, miércoles y viernes, ya es un trabajador a jornada completa y ya le corresponde el salario mensual, el completo mensual. Bien. Cuando supera, hay una discusión en la doctrina en el tema de las horas extras y qué se consideran horas extras. Entonces yo, que esta es mi postura, por ahí, si el trabajador es de media jornada o trabaja 6 horas por día, la hora extra va a ser la que supere las 48 horas por semana. Por semana. Independientemente de las horas que trabaje. O sea que si yo le hago trabajar 8 horas por día y está trabajando 6 horas por día, esas 2 horas no van a ser horas extra, van a ser horas normales, digamos. Bien. El otro tema también acá que da muchas vueltas es a cuánto le asignamos el valor de la hora de pagarle. Exacto, eso es lo que estaban Porque preguntando. En la escala nos dice cuánto es el salario mensual. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo práctico. Sí. En la categoría, en las personas de tareas específicas, creo, si mal no recuerdo, está 8.837 el salario mensual, en el tiempo completo, ¿no? ¿Cómo hago yo si tengo que pagar una hora extra? A ese salario mensual completo lo voy a dividir 200 horas, que son las horas que estipula la ley que se trabajan por mes, y me va a dar el valor de la hora. No hay que confundir, porque en la tabla de los valores, y si uno baja por internet la escala salarial, nos habla de un importe por hora, que no es el importe que debemos utilizar si tenemos un trabajador mensualizado. Ese importe por hora es al personal que le paguemos por hora y lo contratemos por hora. Cuando contratemos a alguien una vez por semana. Sí. Entonces, ¿cuánto es el valor de la hora si yo contrato a un empleado una vez por semana? El valor que dice la categoría, la escala salarial, que lo bajamos todo por internet. Sí. Es el valor de la hora en el personal que contrato por hora. Si yo lo contrato por mes, el valor de la hora va a ser el salario del mes dividido 200 horas. A ese sería la hora normal. Sabemos que la hora extra, hay una hora extra del 50%, que es un 50% más, que son la de los días de semana, y la de los fines de semana y feriado es al 100%. Es al doble de este cálculo. ¿Quién pelea por el tema de las paritarias? Las empleadas domésticas. Tiene un sindicato. Bien. Es bastante nuevo el sindicato, no es como otro sindicato que es el de camioneros o el de docentes. Tiene un sindicato que ahora en este momento, en esta semana, ha estado publicando de que va a haber una paritaria y un incremento que tan deseado es, porque ha quedado muy, muy desactualizado el salario de la empleada doméstica hoy. Porque la última escala la tenemos el 1 de diciembre del 2017 y sabemos la inflación que hemos tenido en esta primera mitad del año. Entonces, bueno, se acerca un incremento salarial pronto en estas categorías. Bien. Otro tema también, el tema que tiene esta profesión por decirlo así, esta actividad, es que es muy difícil probar quién es el empleador cuando hay varios empleadores en la casa. Hemos tenido un caso en donde probamos de que el empleador era el hijo de la dueña de la casa, en donde la trabajadora prestaba actividad y cuidaba a esa mujer. Esa trabajadora hacía las veces de acompañante terapéutico, pero le pagaba el sueldo el hijo. Entonces, ¿qué interpretó la justicia? La justicia dijo, el hijo también se favorecía porque estaba atendiendo los cuidados de su madre, que era adulta y era una responsabilidad también como hijo.
Entonces, en ese caso, la empleadora no fue a la persona que se le estaba prestando el servicio, sino al hijo. Es muy difícil de comprobar y además los testigos están todos en un ámbito íntimo, porque estamos hablando de que es una empleada que entra a una casa y está en un ámbito familiar. Y generalmente, bueno, al igual que en las otras actividades laborales, los testigos casi todos están relacionados a la casa, porque son todos del ámbito familiar, como bien lo dije. Entonces, también hay otra cuestión con los pileteros y los jardineros, que es bastante, está bastante confundida la relación de dependencia en este caso, porque a veces estas dos actividades tienen sus herramientas, tienen su horario de trabajo, o sea, no obedecen a un régimen en donde hay estipulado un horario de ingreso y de egreso, y tampoco no tienen las herramientas que le proporciona el empleador. Entonces, en estas profesiones también ha estado bastante discutido y se ha determinado en algunos casos en donde son trabajadores independientes y corresponden a locaciones de servicio. Bien, ese es el otro tema, ¿no? Que muchas veces están el empleador obliga a inscribirse como monotributista, como prestador de servicio y contrata sus servicios para que trabaje en su casa. ¿Hay cómo se diferencia? En ese caso, y que no es en la única actividad que sucede, en donde el empleador le solicita, y a veces a los viajantes les ocurre esto, le solicita que se inscriban como monotributista y que le facturen a fin de encubrir una relación laboral. Yo quería aclarar lo siguiente: la relación laboral está planteada tal de que hay dos partes, que es una parte débil, que es el empleado, y la parte más poderosa, que es el empleador. ¿Y por qué es más poderosa? Porque se supone que el que tiene el dinero es el que tiene el poder, se lo asocia con poder. Y el otro, que es más débil, porque tiene una necesidad alimentaria y porque por trabajar para poder alimentarse, firma cualquier cosa, accede a cualquier cosa. Entonces se entiende de que todo lo formal y todo lo que sea documental lo ha acomodado el empleador. Eso no tiene tanta idoneidad para poder acreditar la realidad de los hechos. La realidad de los hechos es acreditada con testigos y acreditada con otros juicios de valor que hacen los que juzgan. Entonces, esta forma de encubrir una relación laboral es una de las tantas formas que hay, porque en realidad es muy fácil de demostrarlo y es fácil de tirar abajo esa realidad ficticia como una escenografía que ha querido armarse en función a menoscabar el derecho del empleado. Bien, acá nos dice que está bien la regulación del trabajo del servicio doméstico, pero el problema es que cada vez hay menos gente en que se puede emplear. Hay quienes son excelentes trabajando, pero hay, como en todos los oficios, quienes no trabajan, y cuando los querés echar debes indemnizarlos y te sacan todo y hasta te metes en un juicio laboral. Exactamente, es así, porque son empleados y hay una relación de trabajo. Tiene un distinto régimen de preaviso, que lo quería notar, y ya voy a hacer mención a algo de esto que me has dicho. Tiene un régimen de preaviso de 10 días cuando es menor a un año de trabajo, y tiene un régimen de preaviso de 30 días cuando es superior a un año. Y también el periodo de prueba es inferior. El periodo de prueba es de 30 días cuando el personal es sin retiro, o sea, cuando vive en la casa, y es un periodo de prueba de 15 días cuando se retira. El tema de la actividad y de la disposición que tenga la persona, sabemos que no hace falta tener estudios secundarios para poder limpiar o cocinar o planchar, sino haber tenido un aprendizaje que viene cultural. A mí me enseñó mi madre, a mi madre le enseñó mi abuela, digamos. Hay muy pocas personas que han ajustado y han podido perfeccionar la tarea de limpieza. Yo siempre digo, si yo pudiera quedarme en mi casa a limpiaría mejor tal vez de la persona que yo contrate, porque yo sé la forma en que yo quiero que esté limpio.
es una cuestión muy subjetiva esa. El tema es de que, bueno, hay que entrenarlos porque muchas veces las personas que entran a limpiar a veces son jóvenes y no saben hacerlo porque no han tenido el entrenamiento suficiente o tal vez la capacitación derivada de las personas que generalmente capacitan, no es una capacitación propiamente hecha, sino es la vida diaria que lo hace. Generalmente uno tiene que capacitarlas en cuestión a los gustos de que uno tiene cuando van a su casa y sos pasible de un juicio laboral, lamentablemente, porque es un trabajador. Bien. Como el resto de los trabajadores, y está encaminándose a la protección tal cual, porque ya tienen protección por embarazo, tienen las licencias especiales, licencia especial por matrimonio, por nacimiento, por defunción. A eso voy porque acá hay una pregunta sobre el tema ART, ¿también tienen? Sí, tienen RT, tienen cobertura de RT, y lo que les quería decir, que esto está bueno que lo aclare, no es tan caro el aporte, porque el aporte hoy está en 800, no lo sé con exactitud, pero 896 pesos en tiempo completo, y tenés la posibilidad de descontar la obra social, que es un importe de 519 pesos. Entonces, al salario, que hoy es 8.837, se le descuenta la obra social y eso es lo que se le paga. Pero ese descuento, ese aporte que nosotros hacemos de 800 y algún pesos, incluye la RT y la obra social. Pero por otro lado la estamos recuperando con el descuento. O sea, no es tanta la carga que hay en dinero de poner un trabajador como el beneficio que tenemos, porque puede golpearse y van a estar cubiertos 100% en RT. Tiene una obra social, y yo con respecto a la obra social, que a veces la gente no está conforme con la obra social que por ahí le toca, y esto independientemente de la casa doméstica, cada uno de nosotros puede ir a la obra social que quiera, con la documentación correspondiente de que tenemos una obra social, y ahí hacer el cambio de obra social. Y ahí se noticia si esa obra social que eligió genera una diferencia o no. Bien. Y en cuanto a RT, ¿también puede el empleado elegir? ¿O eso lo elige el empleado? Tiene un RT y el empleador generalmente elige el RT. Pero si el empleador no le elige, como sucede, sale por sorteo y cae en la RT que cae. Generalmente todas las RT que hay son todas... Son buenas, cubren. Y son más o menos iguales todas. Y si la empleada, y eso nos preguntan acá, dice, bueno, yo trabajo en 2 lugares, dice, ¿quién tiene que pagarme el seguro? Pueden trabajar en 2 lugares. Nada obsta que hay que trabajar en 2 lugares. Ese tema de los 2 lugares generalmente cae sobre la cabeza del primer empleador el pago del aporte, de ese aporte. Pero el segundo empleador debe registrarla y hacer su aporte. O sea, tienen que velar la obligación del aporte del empleador. El empleado solo comunica sus datos para que cada uno de los empleadores lo comunique a su vez a AFIP, que es donde le dan el alta, y de ahí quede automáticamente con la cobertura del RT. En los accidentes, que esto es importante, los accidentes de trabajo, que sabemos que hay un accidente de trabajo propiamente dicho en ejecución del trabajo, y está el otro accidente en ocasión de trabajo y en itinere, que es en el trayecto. La RT que cubre el accidente es la donde se estaba dirigiendo el empleado. Si yo salgo de un trabajo y me voy a otro, la RT que me va a cubrir es la RT del trabajo donde yo me estoy dirigiendo, en el caso de que tenga un accidente en ese trayecto. Bien. Siempre quiero aclararlo porque por ahí son cuestiones tan finas que a veces cuando se suscita el problema no sabemos dónde acudir para poder evacuar las dudas. Sí, bueno, acá nos hablan sobre el tema de la obra social, que muchas veces hay fuerte diferencia, y que, bueno, esto también me pasó a mí, que cuando ya tenés una enfermedad previa, por ejemplo en mi caso diabetes, no sé en este caso, te quieren cobrar mucho más, ¿no?, la obra social. Pero bueno, ya nos vamos a meter a otro momento de ese tema, porque si no, vamos... La obra social, sí. La obra social te recibe sin ninguna carencia en estos casos. ¿Cuándo te quiere cobrar una diferencia? Cuando vos querés irte a una prepaga o una privada
Y hay veces, hay en casos, cuando vos querés irte a una prepaga o una privada, hay casos en donde no los reciben, depende del tipo de enfermedad que tengan, porque todos son contingencia y está todo evaluado en función del gasto que vos le genere a la obra social, claro, cuando tengas alguna complicación. Bien, ese va a ser otro tema para charlar, porque hoy está muy de moda el tema de las obras sociales, porque bueno, se discute, y con lo que ha pasado con esta chica cordobesa que se quiso hacer el trasplante, que hoy con APROS, que va también a juicio por el tema, es todo un tema también para charlarlo, el tema de las obras sociales. Nosotros en este momento en el estudio en Córdoba, yo tengo un recurso de amparo contra APROS, que hemos salido vencedores y estamos logrando de que ejecute APROS la sentencia, y que está viendo una persona, un trabajador, un policía que tuvo un accidente y quedó parapléjico y necesita una cobertura de salud, de enfermería permanente, y bueno, esta familia renegó mucho para que la obra social pudiera hacerse cargo, como siempre, debiendo acudir a la parte judicial. Bueno, en este momento se están brindando todas las prestaciones de manera regular, pero se necesitó de un tiempo, de un proceso que fue bastante complicado, y resistir para el enfermo el tiempo necesario a que se le ordenara la cobertura a la obra social. Bien, Carmen nos pregunta, y se pregunta, si por ejemplo trabajas cama adentro haciendo todos los quehaceres y le agregás cuidado a persona mayor, ¿cómo se paga? Vos te tenés que englobar en una categoría, o para tareas generales, que es lavado, planchado, cocinar, o para cuidados. Si no, caes en dos categorías distintas. Entonces ya tenés que revisar el salario. Y hay un empleador que debería pagar por dos. Además, tampoco una persona puede cuidar una persona, un empleador no puede cuidar un empleado, no puede hacer todas tareas de acompañamiento y cuidar a una persona, a excepción de la niñera y tarea general. No, cae el salario más alto de la categoría. El salario más alto de la categoría, y siempre hablando de las 8 horas diarias que la ley estipula como máximo, que la ley estipula como la jornada laboral, y un máximo de 9 por día. Luego de ahí sería una hora extra. Bien, pero cuando es cama adentro significa estar las 24 horas en casa. La cama adentro es sin retiro, pero la cama adentro tiene un régimen distinto, en donde tiene que tener obligatoriamente un espacio de 3 horas durante la jornada laboral de descanso obligatorio. Y después un descanso nocturno, que solamente puede ser despertado, dice la ley, despertado o hablado para que trabaje de manera nocturna cuando es sin retiro, en caso de urgencia. Si no, de lo contrario, está en un momento de reposo. Bien. ¿Niñeras también entran como empleadas domésticas? Sí. La niñera es un acompañamiento de personas sin cuidado terapéutico. O sea, eso es una niñera. Otra cosa es tareas generales, que es lavado, limpieza, digamos. Sí. Son distintos. Es más, los salarios son distintos. El salario inferior que tiene estas 5 categorías es el de tareas generales, que es cocina, lavado. Cuando ya vas ascendiendo o vas pasando a otra categoría, como por ejemplo acompañamiento de personas, ya el salario se incrementa. Se incrementa aún más cuando es casero y cuida la casa, y se incrementa cuando es supervisor. O sea, cuando a vos te contratan para decir, bueno, tenés que cuidar a esta persona mayor, ¿no? Tenés que hacerle comer, esta persona tenés que hacer todo el acompañamiento. Te pueden obligar a realizar los trabajos de limpieza del hogar. No. Vos haces el acompañamiento de la persona y la acompañás, y haces todas las tareas necesarias que rodean a esa persona. Eso se llama acompañamiento de persona. O sea, la ley dice a personas enfermas con discapacidad o niños, el acompañamiento y atención de esas personas, ya sea la comida de esa persona, el aseo de esa persona, o sea, todo lo que rodea a eso. Sí. Otra cosa distinta es la tarea general, que deberán acordar con el empleador también, en el caso de que se le asigne a ese empleado varios rubros, claro, que corresponden a distintas categorías, lógicamente. Lo que pasa es que se mezcla todo, porque
Porque si te atiendo a vos, que vos sos un incapacitado, yo te voy a tener que proporcionar la comida, capaz que también realizar la comida, darte la comida, ordenarte la cama, ¿me entendés? Sí, es lo que acá nos ponen. Me dice, yo estoy cuidando a una señora mayor discapacitada y me obligan a mantener limpia toda la casa, pero no me dan con los tiempos para cuidar a la abuela. Es otra cosa. Mantener limpia la casa es una cosa, mantener limpia la casa es una tarea general y del hogar, Sí. y acompañamiento de personas es otra cosa. Son cosas distintas. Deberá ella negociar el salario con el empleador, haciéndole ver estas cosas, que caen en dos categorías distintas. Claro. Bueno, Carmen vuelve a preguntar, dice, ¿cuál sería el precio más alto de que ella habla? Según el máximo es 10.000/11 y se dispone de un trabajo de 15 horas, es lo que me dicen los empleadores. El trabajo, la jornada que está establecida y fijada es de 8 horas diarias. Y lo máximo son 9 horas diarias. ¿Y en cama adentro? No se puede trabajar más de 48 horas por semana, y cama adentro es el mismo régimen. Bien. Pero tiene horas de descanso. Estas 3 horas de descanso entre la mañana y la tarde, y después tiene el descanso nocturno posterior a las 21 horas. Bien, bien. O sea que, a ver, supongamos que, 7 de la mañana a 12 trabaja. 8 a 12, de 8 a descansa 12 hasta las 15 horas, bien. A las 15 arranca otras 4 horas, Otras 4 o 5 horas, depende de la Si cantidad de horas, cómo está, bien. cómo están, digamos, cómo la relación, cómo han manejado entre Bien. ellos la relación O laboral. sea, si trabaja 5 horas a la mañana y 5 horas a la tarde, hay 1 hora que tiene que pagarla como hora extra. Exactamente, es en exceso. Bien, ahí Porque está. la jornada, el tope máximo de la jornada para trabajar es de 9 horas. Bien, bueno, espero, Porque- Carmen, que haya servido. Y si no, Carmen, te podés llegar. Hoy vas a estar acá en el estudio, Sí, en Coronel Carolla. sí. ¿Sí? En la calle 32 Sur, número 72, calle 15 de marzo Sur 72, aquí en Colonia Carolla. Ahí está el estudio de la doctora Miriam Susana Alejos junto con la doctora Clemira del Valle González, que en este estudio, se trata todo el tema laboral, de familia, alimentos, divorcios, filiaciones, declaratoria de herederos, que va a ser uno de los temas que vamos a estar hablando con la doctora Clemira en la próxima semana seguramente, también sobre el tema sucesiones, contravencional, penal, violencia familiar, otro de grandes temas, ¿no? Violencia familiar. Sí. Bueno, hay muchas preguntas que se van suscitando en cuanto a eso, te dije, ¿no? Era está un bien, tema no del tengo momento, problema. empleada No doméstica. tengo problema. Pero bueno, ya en la próxima podremos seguir charlando sobre el tema. El tema es que, vos como empleador te conviene mantener a una persona doméstica en blanco, Sí. porque hoy la AFIP está... Totalmente. Pero persiguiendo, digamos así, ¿no? conviene porque son más los beneficios que los perjuicios que se van a generar. Y no es mucho el aporte, como decías. No es mucho 800. no es mucho el aporte, y está cubierta por una RT. Sabemos que tiene está expuesto a mucho riesgo un trabajador doméstico, porque puede golpearse, puede caerse. Todos los que somos amas de casa lo sabemos. Sí. Además, entiendo de que está muy menoscabado, y que por ahí el salario, sí, lo estaba viendo. La semana anterior estábamos haciendo un repaso, que tenemos varios casos. Está bastante en desmedro con el salario en relación al resto de los trabajadores, y a la inflación que se está generando en el país, que es de público conocimiento. Sí. Bien, seguiremos charlando en los próximos bloques de semana próxima, seguramente, sobre el tema, porque el empleo doméstico es un tema que es nuevo, Sí. que es una lucha que vienen realizando las empleadas hoy por hoy. La AFIP también, ¿no?, que pide incluir este blanqueo de este empleo, del empleo doméstico, un derecho que también se ha ganado las mujeres y también, hombres que se dedican a este tipo de empleo, y es bueno saber, ¿no?, qué corresponde para cada una de las categorías, cuándo es un empleo doméstico, cuándo es un prestador de servicio, y cuándo está excluido, porque están enumeradas de manera taxativa todos los sujetos que están excluidos. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Y porque generalmente, como es tan económico,
y es pasible de que la gente por ahí acuda al régimen en el afán de economizar. Entonces, Sí. por ahí, si yo soy empleada doméstica de una persona jurídica, ya no soy empleada doméstica, ya voy a caer en empleada de comercio. Si yo soy empleada doméstica de un club o de una asociación, de asociación civil, o de una entidad, no voy a ser empleada doméstica. Voy a ser empleada también, depende en donde esté yo, va a caer el convenio colectivo que sea, que me pueda absorber, ¿no? Sí, sí. También tampoco es empleo doméstico aquel que se dedica a varias actividades, al que hace actividades, suponiendo para mí, en mi casa y luego la llevo al estudio, ya ahí tampoco es empleado doméstica. Tampoco es empleado doméstico un familiar que habita en la casa. O sea, tampoco es considerado empleado doméstico. O sea que el régimen excluye bastante, ha limpiado bastante, y más teniendo en cuenta todo esto. Todo lo que genera. Todo lo que genera. Acá nos preguntan que, bueno, antes, dice, el PAMI ofrecía empleados domésticos para el cuidado terapéutico de una persona mayor. Hoy ya no lo ofrece porque dice que tuvo muchos juicios. Lo que pasa es que lo que ofrecía el PAMI no era empleo doméstico, era un acompañante terapéutico. Sí. Los acompañantes terapéuticos se hace un curso de acompañante terapéutico y de los cuales le extienden un certificado, y ahí están capacitados, digamos, de distinto modo que el que no tiene este curso, obviamente. Entonces el PAMI provee eso, y a veces también personal de enfermería. Lo que pasa es que no siempre el cuidado de mi mamá, para graficarlo bien, va a necesitar una enfermera, va a necesitar a lo mejor una persona que la acompañe para que no esté sola, pero no una enfermera. Entonces a esa diferenciación ha hecho PAMI. Entonces, ¿a quién necesita verdaderamente una enfermera porque tiene una patología en donde necesita un acompañamiento de alguien que esté capacitado para poder atenderla? Porque se genere escara, porque haya que movilizarla, porque haya que inyectarle, porque haya que poner medicación. O sea, hay que diferenciar. Hay una línea muy delicada por ahí entre el anciano, que todos tienen una patología seguramente, y aquel que tiene una patología que necesita un cuidado distinto a este anciano. Bien, hay que también, tener en cuenta, hoy enfermera sí ofrece el PAMI para el cuidado de una persona, Sí, no un sí. acompañamiento terapéutico. Hay que hacer todo un procedimiento, Bien. una síntesis teórica clínica, adjuntar las pruebas y todo lo necesario para que acreditar de que sí es necesario, porque generalmente de todas esas situaciones la gente se abusa y pasa que pagan lo justo por los pecadores, digamos, y el que necesita sufre esta privación por el abuso de otras personas. Bueno, acá nos dice, mi abuela dice, dice que tiene una empleada doméstica para acompañarla. En este caso tengo que contratar, si quiero tener durante todo el día a 3 personas, o puedo elegir una cama adentro para que esté todo el día con ella. No, en la cama adentro le va a tener que dar los periodos que la ley estipula para descanso. Yo tengo un par de casos así con gente, porque hay que diferenciar también qué tipo de abuela sería, porque por ahí la abuela puede estar sola, puede andar, necesita alguien que la acompañe por si se cae, o que la acompañe para no estar sola, alguien para o charlar. aquella abuela que necesita otro tipo de atención. En la que necesita otro tipo de atención, y sí, es preferentemente que haya, o por lo menos una persona en la mañana y una en la tarde, o la que necesita otro tipo de atención. La que es para que la acompañen, y yo creo de que también, todo depende también del bolsillo de cada uno, ¿no? Siempre digo, y de cómo uno puede acompañar a nuestros pares, ella, su abuela, por ejemplo. Bien. Bueno,
Ahí estamos, bueno, hay más preguntas que van a ir, y seguramente muchas preguntas que después van a ir suscitando cuando vean este video, porque vamos a subir esta charla también en nuestras redes sociales, porque está muy bueno, y para que, bueno, también te puedas acercar hasta el estudio, para que puedas hacer todas tus consultas, también te puedes comunicar telefónicamente con ellos, con ella, ahí en el estudio. Aquí en Colonia Carolla, el teléfono es el fijo, el 466-148, 466-148, calle 15 de Marzo Sur 72, aquí en la calle 32 Sur 72 en Colonia Carolla. El teléfono celular de la doctora Alejos es el 0351 8107 359, y también atienden en Córdoba, en pleno centro, en la ciudad de Córdoba, en la calle Avenida Vélez Arfield 84. Así que bueno, doctora, bueno, una charla más que interesante. No sé si quedó algo más de lo que quería comentar al respecto. No. Solo de que si quedan preguntas, por ahí la evacuamos después. Sí. Me pasa la lista. Bien, cualquier cosa, y si no, se acercan directamente al estudio, así puedan charlar y puedan ver los casos ya de forma particular también, porque bueno, cada particularidad tiene también para charlarlo. Seguramente. Así que bueno, muchísimas gracias doctora. Que tengan buenos días todos. La doctora Miriam Susana Alejos, hoy estuvimos hablando sobre el empleado doméstico. Esta es una radio. Conectamos tus sentidos. Nuestras redes sociales están disponibles.